Hola, ¿qué tal? Soy Luis Zelaya de nuevo y este es el tercer y último video sobre el tema de políticas de planificación de procesador. En el video anterior comenzamos a desarrollar un ejercicio de ejemplo acerca de la implementación de políticas de planificación de procesador que los sistemas operativos pueden utilizar para determinar el orden en que van a ser ejecutados los procesos de acuerdo a 5 políticas que comenzamos a describir en el ejercicio anterior y de las cuales logramos desarrollar 4 de ellas. Los resultados hasta ahora, en función de los datos del ejercicio planteado, que son los que aparecen en esta tabla, es que utilizando la política de primero en entrar, primero en ser servido, el orden de ejecución era ejecutar primero el proceso P3, luego P5, luego P4, luego P1, luego P2. Turno rotatorio, aquí está la descripción del orden de ejecución. El proceso más corto, esta es la descripción del orden de ejecución. Y bajo la política de primero el de menor tiempo restante, este fue el resultado que obtuvimos en cuanto al orden de ejecución. Recuerden que esto tiene que ver con la planificación a corto plazo del procesador. En la última política que vamos a estudiar es una política de modo apropiativo. Esto significa que vamos a hacer turnos para que los procesos se vayan ejecutando en diversos turnos en un orden determinado por esta función de decisión. Se ejecutará primero el que tenga una mayor tasa de respuesta, que es lo mismo que decir el que tenga el valor máximo de tiempo de W más S sobre S. ¿Qué significaban cada una de estas variables? Recuerden que la variable W es tiempo total consumido en el sistema y la variable S es tiempo total de servicio exigido. Entonces, el tiempo consumido en el sistema más el tiempo de servicio exigido entre el tiempo de servicio exigido me da el valor que se valora cuando se aplica esta función de decisión. Repasando un poquito en la presentación, aquí se explica que para esta política de planificación, primero el de mayor tasa de respuesta, esa es la función de selección que se utiliza. Y se explica de que este método puede resultar atractivo porque tiene en cuenta la edad del proceso. La W es el tiempo consumido esperando al procesador. Entre mayor sea ese valor y menor sea el tiempo de servicio esperado, es decir, procesos más cortos, más preferencia se le da. Es decir, que un proceso que ya tiene mucho tiempo de estar en el sistema y que además de eso es corto, resultaría con una tasa de respuesta más alta y ese sería el proceso que ejecutaría. Esto ayuda a que procesos viejos que tengamos activos en el sistema operativo puedan ganar una mayor prioridad al momento de ejecutarse. Ese es el objetivo de esta política de planificación, es el tipo de procesos que favorece. Si recuerdan, en el video anterior veníamos manejando una hojita de Excel donde íbamos haciendo los cálculos para ir determinando el orden de los turnos, en el caso de turno rotatorio y de menor tiempo restante. En este de tasa de respuesta, aquí yo ya tengo definido en esta hojita de Excel la fórmula. Y si ustedes observan acá, la fórmula que tengo definida para tasa de respuesta es la que está planteada como función de selección. W más S entre S. Para el proceso 1, la tasa de respuesta que obtengo en el estado inicial de los procesos, porque estos son los valores iniciales que tengo en esta tabla. Para esos valores iniciales, la tasa de respuesta del proceso 1 es 1.6, la tasa de respuesta del proceso 2 es 1.3, la del proceso 3 1.75, la del proceso 4 2.33 y la del proceso 1.5. El proceso con mayor tasa de respuesta de los aquí listados es el proceso 4. Observen de que si bien no es el proceso más viejo, es prácticamente el tercero de los procesos en cuanto a vejez, por así decir, es eso sí el proceso más corto, bastante más corto que los demás. Entonces la ventaja que habíamos identificado, que era de que la política de mayor tasa de respuesta favorecía los procesos más cortos y a su vez los procesos más viejos, aplica en buena parte en el caso del proceso 4 porque estamos hablando del proceso más corto y uno de los que más
tiempo tiene de estar en el sistema, comparándolo por ejemplo con proceso 1 y proceso 2. Está en el punto medio. En fin, es el que da la tasa de respuesta más alta, y a la hora de calcular el primer turno, de determinar el primer turno, es el proceso 4 el primero que se estaría ejecutando. El segundo valor más alto que encontramos es el del proceso 3. De nuevo, es un proceso que en este caso tiene una duración de tiempo requerido de 40 y una antigüedad de 30. Es de hecho el proceso más viejo dentro de los procesos que tenemos en el sistema. Entonces, aunque no sean uno de los más cortos, sí es uno de los más viejos, y eso hace que su tasa de respuesta salga relativamente más alta que los demás. Entonces, el proceso 3 sería el siguiente proceso que se ejecutaría. Recuerden que estamos dándoles turnos de 5 unidades de tiempo a cada uno de ellos. El siguiente proceso es el proceso 1, que en este caso tiene una antigüedad más reciente, pero tiene un tiempo de requerido intermedio en relación a los demás. De hecho, es el segundo más corto. Es el tercero que se ejecutaría en este caso, proceso 1. Luego, siguiendo el orden, el siguiente proceso sería el proceso 5, que tiene una tasa de respuesta de 1.5. Y finalmente, el último proceso al que se le daría turno, en este caso, es al proceso 2. Si observan, el proceso 2 es uno de los más largos, bueno, intermedio, digamos, ¿verdad?, entre los procesos en cuanto a longitud, pero el más nuevo en el sistema. Entonces, eso hace de que su tasa de respuesta sea más baja que la de los demás. Así que aquí iría el proceso 2. Proceso 2. Para la determinación del segundo turno es importante que tengamos en cuenta dos factores. Primero, cada uno de estos procesos ha tenido 5 unidades de tiempo en ejecución. Eso debería aumentar la variable E, que es el tiempo que los procesos han pasado en ejecución. O sea que el proceso 1 tendría, en vez de 5, 10 unidades de tiempo en ejecución. El proceso 2, en vez de 15, 20 unidades en ejecución. El proceso 3, 35 unidades de tiempo en ejecución. El proceso 4, 15 unidades de tiempo en ejecución. Y el proceso 5, 25 unidades de tiempo en ejecución. Han pasado más tiempo en ejecución y por tanto cambia ese valor. Pero hay otro valor que hay que modificar, que se vuelve importante cuando estamos aplicando la política de primero el de mayor tasa de respuesta, y es que para todos los procesos después del primer turno han pasado 25 unidades de tiempo más. ¿Por qué 25? Porque a cada uno de ellos se le dio un turno de 5 unidades de tiempo para ejecutarse, lo cual significa que todos los procesos son 25 segundos más viejos. Recuerden que el proceso 4 ya no entraría en la cuenta, porque con el primer turno que se le dio, su tiempo de ejecución se cumplió. Por tanto, ya no nos interesa este proceso, ya no se hace más viejo porque simplemente ya dejó de ejecutarse. Los otros son 25 segundos más viejos. Okay, entonces eso significa, y recuerden que eso va a cambiar la tasa de respuesta. Eso significa que el proceso 1, 15 más 25 son 40. El proceso 2, 10 más 25 son 35. El proceso 3, 30 más 25 son 55. El 4 dijimos que lo íbamos a dejar como estaba. Y el proceso 5 es 25 unidades de tiempo más viejo, por tanto tiene un tiempo en el sistema de 50. Si ustedes observan, este cambio hizo que cambiaran las tasas de respuesta. Ya el proceso 4 ya no lo vamos a ejecutar. Tenemos que buscar ahora, esto lo vamos a poner en una letrita un poco más clara.
¿verdad? Para que ya no lo tomemos en cuenta y miremos cuál es el orden en que vamos a ejecutar los procesos ahora, teniendo en cuenta de que son 25 segundos más viejos. El primer proceso que se ejecutaría sería el proceso 1, es el que tiene ahora la mayor tasa de respuesta, ¿verdad? Así que iría proceso 1. El siguiente proceso que tiene mayor tasa de respuesta sería el proceso 3. Sería P3. El siguiente proceso que se ejecutaría por su tasa de respuesta sería el proceso 2. Proceso 2. Y finalmente el último proceso que ejecutaría en este caso es el proceso 5. Observemos algo importante. En el primer turno, después del proceso 4, que fue el que terminó, el siguiente proceso era el proceso 3. Sin embargo, al hacer el nuevo cálculo de la tasa de respuesta, se dieron vuelta los procesos y es el proceso 1 el que va ahora antes que el proceso 3. ¿Por qué razón se da esto? Analicemos los datos nuevamente. El proceso 1 tiene una mayor tasa de respuesta porque si bien envejeció lo mismo que el proceso 3, 25 segundos cada uno, el proceso 1 es más corto. Entonces a la hora de aplicar la fórmula obtiene un valor más alto. Es 40 más 25 entre 25. El denominador 25, que es obviamente más corto que el denominador 40 que tiene el proceso 3, hace que la tasa de respuesta sea más alta y por tanto se le da prioridad al momento de ejecución. Una vez hecho este cálculo, recordemos que cada uno de los procesos tuvo 5 segundos o unidades de tiempo de ejecución. Por tanto, el proceso 1 ahora ha pasado en ejecución no 10 segundos, sino que 15. El proceso 20, 25. El proceso 3, 40. Y con eso terminó. Y el proceso 5 de 25 pasa a 30 unidades de tiempo en ejecución porque se le otorgó su turno. El proceso 3 ahora ha terminado y ahora tendría que calcular los tiempos de... Vamos a poner un poquito más oscuro esto. Ahora tendría que calcular la tasa de respuesta en función de un nuevo tiempo de existencia en el sistema de la variable W. Como otorgué 4 turnos de tiempo en el turno anterior, estos procesos ahora son 20 segundos más viejos de lo que eran antes de iniciar el turno 2. O sea que para el tercer turno debo sumarle a cada uno de estos procesos 20 segundos. Vamos a ver qué pasa. El proceso W, si le sumo 20 segundos, esta tendría 60. El proceso 2 quedaría en 55 en su variable W y el proceso 5 quedaría en 70 en su variable W, el tiempo transcurrido en el sistema que lleva el proceso. Entonces ahora, ya excluyendo el proceso 3 que ya terminó, los nuevos turnos quedarían de la siguiente manera. Primero se ejecutaría el proceso 1, luego se ejecutaría el proceso 2 y luego se ejecutaría el proceso 5. 1, 2 y 5. P1, P2, P5. Si observan, es básicamente el mismo orden del segundo turno, excepto de que ya no se ejecutaría el proceso 3 porque el proceso 3 ya terminó. Al habérsele dado 5 segundos de ejecución a cada proceso, el proceso 1 habría pasado ya en este momento entonces 20 segundos en ejecución, el proceso 2 habría pasado 30 segundos en ejecución y el proceso 5 habría pasado 35 segundos en ejecución. El proceso 2 con esto termina y ya solo me queda
sumarle al proceso 1 y al proceso 5 los 15 segundos que pasaron en el turno anterior, porque recuerden que en el turno anterior se ejecutaron 3 procesos. Por tanto, le sumaría al tiempo transcurrido en el sistema de P1 15 segundos, de 60 pasa a 75, y al proceso 5 de 70 pasa a 85. Esto modifica la tasa de respuesta y ahora el proceso que se tendría que ejecutar primero sería el proceso 1 y luego el proceso 5. En el cuarto turno, proceso 1 y proceso 5. Dado que al otorgar este tiempo de ejecución a los procesos, en el particular a proceso 1 y proceso 5, la variable E se estaría modificando porque se le dieron 5 unidades de tiempo a cada uno y el proceso 1 habría transcurrido ya los 25 segundos requeridos para ejecución, por tanto el proceso 1 termina, lo cual me indica que los siguientes 2 turnos, porque este tiempo de ejecución del proceso 5 de 35 pasaría a 40, los siguientes 2 turnos de 5 segundos serían exclusivamente para el proceso 5. Así que el quinto y sexto turno P5. Y este sería el orden de ejecución de los procesos aplicando la política de primero el de mayor tasa de respuesta. Con esto completamos el ejemplo del ejercicio de planificación y la serie de videos relacionados con el tema de planificación de procesadores. Recuerden que estoy siempre a sus órdenes en el foro de consultas al catedrático, donde me pueden consultar sobre este u otros temas. Las tareas ya están planteadas y pueden avanzar. Hasta luego.